Mi nombre es Heidi Teco López, trabajo en CIPCA Norte Amazónico, básicamente. Eh, como, como CIPCA, nosotros trabajamos acá en la región con una propuesta económica productiva, básicamente, que busca el fortalecimiento organizativo de las comunidades campesinas e indígenas. Básicamente también la agroforestería, ¿no? Trabajando diversos tipos de sistemas agroforestales en relación también a la dinámica en cada comunidad. No hay una receta, sino que se sigue de diversos contextos, básicamente en que tiene la comunidad. También trabajamos todo lo que es la gestión territorial, básicamente impulsando a las comunidades a trabajar la agroforestería, pero también realizando una gestión territorial sostenible, ¿no? Se promueve la transformación de diversos productos del bosque, porque también en el marco de la gestión territorial han venido naciendo diversas iniciativas de recolección, tanto de los cacautales silvestres, el azaí, y además que también fruto de diversos problemas climáticos que se vienen atravesando, en, en la región se tuvo diversos incendios, ¿no? Que fueron disminuyendo la flora, la fauna. Entonces se ha empezado a trabajar en propuestas productivas direccionadas a fortalecer y la recuperación de los bosques, la recuperación de las áreas degradadas que han sido dañadas por los incendios y las inundaciones, ¿no? Y también han surgido actividades con la apicultura, porque nos dimos cuenta que las abejas estaban disminuyendo y de igual manera también la producción. Entonces se ha ido promoviendo diversas actividades con los jóvenes especialmente para ir recuperando las diversas especies de abejas nativas, acompañado a la agroforestería, pero también con un trabajo arduo de la recuperación de las áreas degradadas. Ahora, otra de las actividades que últimamente se ha habido más marcado es los incendios en la región, ¿no? Los incendios han provocado muchas pérdidas en sistemas productivos. Las familias se han ido desanimando en ciertos momentos, ¿no? de seguir impulsando el trabajo que venían realizando, y un tiempo también empezaron a venirse al pueblo, ¿no? A buscar otras alternativas. Sin embargo, se empezó a trabajar con ellos también en buscar diversas alternativas, propuestas viables para ellos, para que ellos puedan continuar su trabajo en el campo. Y han surgido organizaciones básicamente de los jóvenes. Los jóvenes han sido los que han venido pensando en, bueno, nosotros somos más grandes, ¿qué vamos a hacer si el bosque está tan dañado, ¿no? Entonces se ha fortalecido la organización con los jóvenes, como CIP, que hemos ayudado a que ellos se vayan encontrando, vayan buscando alternativas viables, y ellos tienen una propuesta económica productiva donde en coordinación con los padres se han encargado de, uno, recuperar las áreas degradadas, empezar a implementar sistemas agroforestales, pero también empezar a trabajar fajas de prevención de incendios, ¿no? Fajas de prevención que en su momento la han ido haciendo de manera manual, poco a poco se ha ido buscando apoyo con otros proyectos y se ha ido colocando algo de maquinaria, pero cada año son responsables la comunidad en coordinación con los jóvenes de aperturar las fajas de prevención de incendios. Un año que ellos se descuiden, corren el riesgo de perder todos sus sistemas agroforestales, porque lamentablemente alrededor también se tiene la ganadería, ¿no? Que en época que es muy peligrosa empiezan a quemar los pastizales para regenerar el pasto, pero lamentablemente no hay control y esos incendios llegan a las comunidades y empiezan a quemarse los sistemas agroforestales que ellos con tanto esfuerzo vienen implementando. Entonces, de ese modo es que se refuerza bastante las acciones de prevención de riesgo y a la par trabajar las áreas degradadas tampoco es tan sencillo, ¿no? Entonces se necesita mucha voluntad, mucha fortaleza de parte de las comunidades campesinas indígenas para que ellos vayan implementando diversas leguminosas de cobertura, ¿no? Para aprovechar, utilizan bastante el pacay, la mucú, la arveja, la canavalia, ¿no? Justamente para ir recuperando el suelo e ir implementando sistemas agroforestales diversificados. Ahora, lo principal es que se trabaja con la semilla local, ¿no? El cacao es uno de los cultivos principales en varias comunidades, pero la semilla es extraída acá del cacao nativo amazónico,
que el sistema agroforestal viene acompañado con diversas plantas también nativas, porque se está en un proceso de recuperación de tantas plantas nativas que se estaban perdiendo. Entonces las familias en cada sistema agroforestal inician con el cultivo anual, ¿no? Después de sembrar el plátano, el arroz o el maíz o el frijol, entonces van implementando pacay y van implementando también tanto cacao, copazú, mara, castaña, azaí, plantas frutales, acerola, carambola. Entonces van teniendo un sistema agroforestal diversificado que les permite tener ingresos a corto, mediano y largo plazo. Sí, básicamente fruto de la deforestación se van teniendo varios problemas en las comunidades, ¿no? Uno de ellos, lo principal, es que tienen áreas totalmente degradadas, ¿no? Otro es que, bueno, hay menos flora, menos fauna, ¿no? Entonces, incluso se ha visto en el bosque la afectación en los animales, porque antes los compañeros decían no veían tantos animalitos venir a sus parcelas agroforestales. Sin embargo, ahora llega bastantes monos, otros animalitos que llegan a las parcelas agroforestales que ellos implementan, pero eso es porque no hay mucho alimento en el bosque, ¿no? Porque el bosque está quemado, se ha quemado, está en un proceso de recuperación y fruto también de la deforestación es que se ha visto bastante problemas por las inundaciones, ¿no? Antes lo decían, las inundaciones vienen cada 10 años. Sin embargo, han habido épocas que hemos tenido inundación cada 2, cada 4 años y que se ha tenido una mayor afectación a los cacautales silvestres, especialmente plantas medicinales que utilizan bastante las comunidades, la fauna, la flora, ¿no? Entonces, también las altas temperaturas que se sienten, ¿no? El calor es demasiado. Ya a las familias les cuesta bastante tener que estar en las parcelas agroforestales durante largos tiempos. Entonces están muy temprano en la mañana o en la tarde porque también las altas temperaturas se están encargando también de reducir ahora la implementación de los sistemas agroforestales. Cada año es más complicado, hay más escasez de agua también, ¿no? En varias comunidades el agua empieza a ser un problema muy importante porque no hay agua. Cuando tenemos problemas de incendio, no tenemos la suficiente agua para poder controlar también los incendios porque tenemos las fuentes de agua totalmente secas. Bueno, la malaria especialmente, ¿no? Los mosquitos, el dengue, la malaria, paratifus, se nota con mayor frecuencia. Y bueno, cuando ha pasado la plaga del COVID acá en la región, se pudo constatar que las familias que tenían sistemas agroforestales diversificados fueron las que mejor pudieron mantenerse en este problema del COVID, porque tenían alimentación saludable alrededor de la casa, ¿no? Tenían bastante limones, naranjas, cítricos, cacao. Entonces, y de igual manera la miel a disposición porque tienen sus colmenas de abejas. Entonces nos dimos cuenta que el remedio estaba en casa, ¿no? Las familias tuvieron pudieron atender mejor el coronavirus en el campo, las personas que tenían mayor cantidad de sistemas agroforestales. También en el marco de la gestión territorial se trabaja bastante en el manejo de los azaizales, entonces habían bastante consumo también de azaí que también fortalece las defensas de las comunidades. Sí, básicamente lo que se recupera acá es todo lo que se tiene alrededor, ¿no? Hay muchas plantas que se estaban perdiendo fruto de la inundación de los incendios, pero cuando implementamos un sistema agroforestal lo hacemos tomando en cuenta, por ejemplo, el cacao nativo amazónico. No es necesario traer especies de otra región, ¿no? El cacao que tenemos acá es un grano que es de calidad. Fruto de ello es que básicamente durante 2 años consecutivos ha ganado el premio Excelencia en Francia, en París, ¿no? Entonces se promueve justamente la recuperación de todas las especies nativas, pero también con especies frutales y del bosque, ¿no? Porque también, aparte de recuperar las áreas
las áreas degradadas con la implementación de sistemas agroforestales diversificados. También se trabaja en diversas acciones de gestión territorial en el bosque, ¿no? Promoviendo el cuidado de los cacautales silvestres, los azaíces, el majo. También realizando las fajas de prevención para evitar que se pierdan estos cultivos y básicamente el cuidado del bosque. Básicamente siempre se promueve intercambios de experiencia entre diversas comunidades, pero también se está trabajando bastante el fortalecimiento de la juventud, ¿no? Se ha apoyado a los jóvenes a buscar puntos de encuentro, a que se vayan organizando en asociaciones de productores, pero de jóvenes. Y un ejemplo claro es la Asociación de Jóvenes Reforestadores en Acción, Ajora. Ajora nació justamente fruto de los incendios, porque estos jóvenes cuando se encontraron vieron alrededor y vieron, bueno, cuando nosotros seamos mayores, ¿de qué vamos a vivir si tenemos totalmente áreas degradadas, no hay bosque? Entonces, se ha empezado con ellos a capacitarlos, ¿no? A valorar también, ¿no? el trabajo de los padres y hacer un intercambio entre padres e hijos para ir fortaleciendo básicamente los sistemas productivos. Ellos han venido impulsando a los padres también que estaban desanimados en su momento porque hay familias que durante 2 años consecutivos habían perdido su cultivo por los incendios, después vino la inundación y teníamos a familias muy desanimadas. Entonces, los jóvenes con su dinámica han logrado animar a los padres, a las familias y de igual manera, ¿no? Siempre se considera a los jóvenes entre 18 y 28 años. Pero sin embargo, en los procesos de capacitación, el jovencito va con el hermanito que acompaña también, son los más entusiastas, van acompañando diversos procesos de capacitación, van aprendiendo, cosa que los jóvenes cuando van entrando a una edad adulta, ya forman una familia, ya los más chicos siguen trabajando, siguen con la misma dinámica de cuidar el bosque, recuperar áreas degradadas, trabajar con las abejas nativas, y lo principal es estar atento a diversas acciones de gestión de riesgos para cuidar el bosque de los incendios. Claro que sí, claro que sí. Si empezamos a trabajar con la misma dinámica, o fortalecer en las comunidades campesinas la participación de hombres, mujeres, jóvenes, básicamente podemos continuar. Por ejemplo, acá en el municipio de Riberalta, la mayoría de los jóvenes reforestadores son del municipio de Riberalta. Acá básicamente ya no hay casi castaña, ¿no? La mayoría de la castaña se ha quemado. Entonces, sin embargo, ahora en los sistemas agroforestales y se está sembrando castaña porque la intención es volver a tener una Amazonía más sostenible, no con mayor diversificación como era antes. Claro que va a costar mucho más porque ahora el cambio climático está mucho más fuerte, se siente, el trabajo es mucho más intenso, pero si seguimos fortaleciendo el trabajo con las comunidades, venimos acompañando con propuestas sostenibles, viables, acordes también a su dinámica que ellos viven, yo creo que sí lo vamos a seguir impulsando y lo vamos a poder lograr en coordinación con diversas instituciones que trabajan en desarrollo rural.